Buenas noches, días, tardes, depende de donde estén. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo aquí en TN Talk. En esta noche tendremos otro estudio fascinante. Entonces queremos invitarlos a que traigan sus Biblias y que nos acompañen. Vamos a pedir la compañía de nuestro Señor. Oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Te queremos pedir que nos des sabiduría, entendimiento, que abras nuestro corazón y nuestra mente al mensaje que tienes para nosotros esta noche. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Ok, Job, cuéntanos. Bien. Vamos a hacer un resumen del libro de Ruth, Okay. de todos los capítulos del 1 al 4, pero lo vamos a hacer de manera dinámica a través de toda la Biblia, porque el tema de Ruth es el pariente redentor, el rescate, la propiedad. Entonces vamos a ver todos estos temas que hemos examinado en cada capítulo de Ruth. Pero vamos a analizar otra historia que se encuentra en Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32, versículos 7 al 10, primeramente. Ok, leo entonces Jeremías 32, comenzando en el versículo 7. Anameel, hijo de tu tío Salum, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho de compra sobre ellos. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: cómprame ahora a la heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual está en Anatot, y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata. Redacté la escritura, la sellé, la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Ahora del 36 al 41. Con todo, ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad de la cual decís vosotros: entregada será en mano del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a peste. Yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, con mi enojo y mi gran indignación. Los haré volver a este lugar y los haré habitar seguros. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un corazón y un camino de tal manera que me teman por siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, que no desistiré de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Yo me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, con todo mi corazón y con toda mi alma. Okay, hasta ahí. Bien, el profeta Jeremías se encontraba detenido, prisionero en el patio del palacio del rey. Esto nos lo menciona en el versículo 3, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia, y la tomará? Por esta razón que había profetizado Jeremías, y vemos las profecías, no le gustó y lo tenía preso como prisionero. Pero en ese momento llegó su sobrino, el hijo de su tío, ¿verdad? Sí, su primo. Y le dijo: cómprame mi heredad, compra mi tierra, porque tú tienes el derecho de comprarla. Le está exigiendo, muy similar a la frase que utilizó Ruth cuando le dijo: tú eres el pariente cercano, redime. Era algo que se le exigía al pariente más cercano. Y después vemos que él la compró, a pesar de la profecía de que había dicho que el rey de Babilonia iba a conquistar la ciudad. De hecho, estaba en ese momento sitiada la ciudad por el rey de Babilonia. Y aún así llamó a los testigos, pagó el precio, firmó los documentos. Y entonces, no lo vamos a leer, pero les invito a que lo lean en casa al terminar este video, la oración de Jeremías. Hace una bellísima oración, le dice: Dios, tú que todo lo has creado, atiende a mi voz, atiende a mi súplica. Y Dios le responde en ese momento, estando en el patio le responde. Y es lo que acabamos de leer, versículos 36. Sí, él dice
Que supo que el asunto era de Jehová. Exacto, que el asunto era de Jehová, y dice, yo los haré traer. Es cierto que esta propiedad, toda esta tierra va a cambiar de dueño, pero yo los voy a traer y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y voy a darles un nuevo pacto, un pacto eterno. Dice, haré con ellos un pacto eterno, no me volveré a traspasar el bien, les pondré mi temor en el corazón, les daré un camino, estaré con ustedes de todo mi corazón y de toda mi alma. Y ese es nuestro Dios. Entonces aquí vemos 5 puntos: una propiedad, un terreno, el pariente redentor, una operación de compra y venta, la propiedad regresa al dueño original y una nueva familia. Y eso fue lo que estudiamos en el libro de Ruth. Había unas tierras de Malón y Kelión, hijos de Elimelech. Había un pariente redentor, Boz y el fulano que menciona, ¿recuerdas? En la parte de la ciudad, que no quiso redimir. Una operación de venta con testigos, una propiedad que regresa al dueño original. Bueno, en este caso de Jeremías, Dios promete que va a regresar. Lo vemos en la compra que hace Boz, que toma las tierras de Elimelech y además le da descendencia a Malón por medio de Ruth, porque Noemí ya no podía tener hijos. Ese era el punto clave. Entonces vemos estos 5 puntos, lo vamos a estudiar a lo largo de toda la Biblia. ¿Te parece? Excelente. Número 1, una propiedad. Dice el Salmo 24, no sé si lo recuerdas, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién es el creador de este mundo? Dios. Y lo hizo en 6 días, es lo que nos explica la Biblia y es lo que creemos. Él mandó y existió. El Señor en Apocalipsis 4:11 es alabado porque en el capítulo 4 dice, tú creaste todas las cosas, o sea, todo es tuyo. De hecho, Salomón dijo, de lo recibido de tu mano, eso te damos. Pero la caída de Adán vino a condenarnos a todos los hombres a la muerte. Entró el pecado y con el pecado entró la muerte. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos. Por la desobediencia de un hombre, todos fuimos constituidos pecadores. Es lo que nos enseña Pablo en Romanos 5. Pero también nos dice, como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que vamos a Génesis 3. Vamos a Génesis 3, capítulos 17 al 10, versículos 17 al 19. Dice así: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí la tierra es castigada. El hombre pecó y la condenación sujetó a toda la creación. Lo sujetó a esta condena, pero también a la mujer hubo unas palabras, el versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ok. ¿Por qué fueron estas las consecuencias de la desobediencia? Contra el dolor de parto, el dolor de parto y el dolor de sembrar, el trabajo. Esas eran las bendiciones que les había dado Dios cuando dijo, enchen la tierra, sojuzgadla. Correcto. Génesis 1:28 nos dice eso. Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, lo que acabas de decir. Pero dentro de todas las consecuencias de la desobediencia, Dios promete un redentor. Y está en el versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Le estaba hablando a la serpiente. Ahí está. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Correcto. Entonces aquí la pérdida fue del hombre y de la creación. Punto número 2.
el pariente redentor. Es lo que acabamos de leer. Es la palabra que es la simiente. Esta palabra de redentor es la palabra en hebreo goel y se utiliza con 4 propósitos. Que uno ya lo vimos, tiene que ser el representante de la familia, tiene que ser pariente cercano. Número 2, tiene que ser vengador de la muerte de un pariente cercano. Es decir, cuando alguien mataba accidental o intencionalmente a alguien, esa persona, el asesino, tenía la oportunidad de correr a las ciudades de refugio. Lo vimos cuando estudiamos Josué capítulo 20-21. Y el vengador de la sangre, si lo alcanzaba antes de llegar a la ciudad de refugio, lo podía matar. Y cuando el asesino llegaba a la ciudad, presentaba su caso, se armaba un juicio, y si era hallado culpable, quien lo debía matar era el pariente cercano, el goel. Bien, ese es el punto 2. Punto 3, conservar la estructura económica de la familia mediante la recuperación de propiedades perdidas por causa de un endeudamiento, que es lo que vimos en el caso de Ruth y también en el caso del primo de Jeremías. Tenían una deuda, habían perdido su tierra. El goel conservaba la estructura económica, y no solo la estructura económica, sino la preservación del nombre de la heredad de la familia. ¿Por qué? Porque cuando alguien moría, si era su hermano, tío, primo, él podía casarse con la viuda y darle descendencia para que el pariente no fuera, dice, su nombre eliminado de entre las tribus, de entre sus hermanos. De hecho, Booz hace referencia a esa ley, que yo tomaré a sí mismo a Ruth, lo vimos en el capítulo 4, para darle descendencia y que el nombre de Malón no se borre entre nosotros. Y el pariente redentor debía de cumplir 2 requisitos. 1, estar dispuesto a redimir y tener la capacidad para redimir. La redención es un pago. Cada vez que escuchamos redención, redimir es un pago. Entonces, vimos en Ruth que el pariente, el fulano más cercano, no quiso redimir. Y estaba en todo su derecho. Entonces, la obligación y el derecho le correspondía a Booz. Ahora, Jesús es nuestro pariente redentor. Y eso nos lo explica la Biblia a lo largo de su portada hasta el final. ¿Cómo es que Jesús es nuestro representante de la familia? Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cristo nació como cada uno de nosotros. Nació, lo dice poéticamente y muy bien Juan capítulo 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y también Hebreos, que habla acerca del sacerdocio, dice que todos los sacerdotes sean tomados de entre sus hermanos de la tribu de Leví, y que Jesús fue nombrado sacerdote según el orden de Melquisedec. No me voy a meter en ello, pero dice que en todo debía ser semejante a sus hermanos, y que Jesús padeció siendo tentado, y es por eso que Él nos entiende. Él es nuestro representante ante Dios, incluso como sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Bueno, ya comprobamos que Jesús es nuestro pariente. Número 2, el vengador de la sangre. ¿Cómo nos habla la Biblia de esto? Bien, el vengar la sangre se basa en el mandato declarado a Noé. Vamos a Génesis, ahí estamos cerca, Génesis 9, versículo 6. Este mandato se le da a Noé concerniente a la conservación de la vida humana y al derramamiento de sangre. El que derrame la sangre de un hombre por otro hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Correcto. Mas vosotros... Hasta ahí, hasta el versículo 6. Llegará el tiempo en que Jehová se va a encargar de vengar la sangre de la gente inocente. Y no solo de la gente inocente, sino de sus siervos fieles. De hecho, por eso lo vemos en Apocalipsis al abrirse el 5º sello. Dice: y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre
en los que moran en la tierra. Apocalipsis 6, 9, 10. Ellos están declarando, exigiendo al pariente redentor que venga su sangre. También Jesús lo dijo estando aquí en la tierra con sus profetas y hablándole a los fariseos les dijo: por eso la sabiduría de Dios también les dijo: les enviaré profetas y apóstoles, pero aún los matarán y otros perseguirán, para que de esta generación se demande la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Lucas 11, 49 y 51. Jehová se va a vengar, es decir, tomará represalias contra aquellos que han derramado la sangre de inocentes y de sus siervos fieles. Es por eso que el sacrificio de niños humanos no ha permitido, porque era la sangre inocente, a diferencia del sacrificio voluntario, como lo fue Isaac, como lo fue la hija de Jefté, lo estudiamos en Jueces, y el máximo sacrificio voluntario fue el de Jesús. Bien, las leyes justas de Jehová hicieron clara la distinción de homicidio deliberado e involuntario, ¿no? Y por eso tenemos esta ley del vengador de la sangre. Pero número 3, avancemos rápidamente porque hay muchas cosas que analizar. Recuperar las propiedades perdidas. ¿Cómo se perdían las propiedades? Por deudas, exacto, por endeudamiento. ¿Y en qué consiste el rescate o redención? Bueno, aquí voy a hablar de dos formas. En primer lugar, es el precio que se paga para recuperar una cosa o liberar a una persona como un rehén, como alguien que está esclavizado. Y de hecho, es una frase que usamos: estoy esclavizado o endeudado. Y Pablo nos hace una pregunta para reflexionar y nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? O sea, a quien tú le obedeces te conviertes en ese esclavo. ¿Y a quién nosotros somos esclavos de qué? Del pecado. Entonces, y no se perdió una propiedad, sino que la propiedad éramos nosotros, la humanidad, Adán. Por eso Jesús respondió: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Y así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y sigue hablando el apóstol Pablo en Romanos 6, 20 y 22, que cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres de la justicia. ¿Y qué fruto teníamos del pecado? Pues la muerte. Pero ahora, siendo esclavos ahora de Dios o siervos de Dios, tenemos como fruto la santificación, la vida eterna, sus bendiciones. Bueno, esto hablando del pago para recuperar una cosa o liberar a una persona. Pero hay otro punto. El rescate es el precio que cubre o paga el costo de algo por los daños sufridos de una persona. Y eso lo estudiamos el sábado con Filemón. Él le hizo un gran daño y Pablo dijo: yo te voy a pagar. Eso está hablando aquí la Biblia. Pero ¿qué fue lo que se perdió? ¿Qué fue lo que se restituyó? Lo que debíamos. Por ejemplo, si alguien provocaba un accidente, tenía que pagar la cantidad justa que correspondía al valor de los daños producidos. Si tú perdías una oveja, tenías que restituir una oveja. Un asno, un asno. De hecho, ahí viene parte, o está relacionado con ojo por ojo, diente por diente. La restitución, el rescate. Y lo que se perdió fue una vida perfecta, una vida en santidad. Por eso, para recuperarla no bastaba la vida de ninguno. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. De hecho, el salmista, Salmos 49, 7 y 8, dice que ninguno podrá en ninguna manera redimir a su hermano de esta manera, ni dar su propio rescate a Dios. Es decir, nadie puede tener esa vida de santidad. Por tanto, ¿qué podía cubrir o pagar el valor del alma el alma o vida perfecta que Adán perdió? El rescate correspondiente. Se necesitaba otra vida humana perfecta, porque solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo 2, 5 y 6. Lo que está diciendo es que la vida perfecta de Jesús es el rescate. Es por eso que tenemos nuestra doctrina de vida, muerte
y resurrección. Forma parte del rescate. La vida perfecta es un rescate, la muerte por el pecado también es otro rescate. Bien, dar descendencia. ¿Cómo es que si Jesús es nuestro Goel, nuestro pariente redentor, cómo nos da descendencia? Bien, Juan lo explica de una maravillosa manera. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos aquellos que creen en su nombre. No todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Porque Pablo nos enseña en Romanos 8:15 que no hemos recibido el espíritu de temor, sino de adopción, el cual exclama, Abba, Padre. Y por eso Juan inicia su capítulo 3, 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor os ha dado el Padre, para que seáis llamados hijos de Dios. Y es que esta manifestación de los hijos de Dios, la creación está anhelando que sean revelados. De hecho, es lo que escribe Pablo en Romanos 8:19-21, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y es lo que vimos al inicio. El hombre pecó y el castigo trajo condenación a toda la creación. Por eso la creación espera la manifestación de los hijos de Dios para que también sea liberada. Y al ser hijos de Dios formamos parte de una familia, pero eso lo va a tocar en el último punto. Estar dispuesto a redimir. ¿Jesús estaba dispuesto a redimir? Claro que sí. Ese plan estaba concebido desde antes, desde la fundación del mundo. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Estaba dispuesto. Y Jesús tenía también la capacidad económica para redimir. De hecho, Efesios 2:4-7 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, es decir, en nuestro tiempo, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Claro que tenía la capacidad y lo hizo. Punto número 3, la operación de compraventa. Vamos, acompáñame, 1 de Pedro 1, 17 y 19. El hombre debía morir por su pecado. Sin embargo, Dios vino, nació de mujer, nació como cada uno de nosotros y murió por nosotros. 1 de Pedro 1, 17 al 19. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuál fue el pago? La sangre de Cristo. Ese fue el pago. La vida perfecta que Él merecía por su santidad, porque Él no pecó, no las dio. Y nosotros, por nuestro pecado, merecemos morir y Él lo tomó. Punto número 4. La propiedad regresa al dueño original. Acompáñame a 1 Corintios 15, 22 y 28. 1 Corintios 15, 22 al 28. Antes quiero explicar brevemente, antes de que lo leas, lo que era el año del jubileo. El año del jubileo se regresaban toda la tierra a sus dueños originales. Y lo vimos también en el libro de Ruth. Sí. De hecho, cuando se hacía el contrato de compraventa, la tierra no aumentaba su valor, sino iba disminuyendo dependiendo la distancia entre el año de compra y el año del jubileo. Para que cuando llegara el año del jubileo, la deuda había quedado saldada y todo regresaba a su dueño original. Pero Pablo explica el año del jubileo y le da una interpretación magnífica
que quiero que leamos en 1 Corintios 15, 22 a 28. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios, el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que a todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego de que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Bien, es un maravilloso resumen, espero poder explicarlo de la mejor manera. Número 1. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo seremos vivificados. Y es lo que estaba leyendo en Efesios capítulo 2, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, no estamos enfermos, estamos muertos, no tenemos la capacidad de elegir a Dios. Entonces, porque no hay nadie que lo pueda hacer, no hay, dice Romanos 3, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Él nos eligió a nosotros. Por eso Juan dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. En Adán todos mueren, pero en Cristo seremos vivificados. Y da un orden: Cristo, las primicias, las que resucitaron en su resurrección. Luego los que son de Cristo, es decir, nosotros, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino, ¿a quién se lo va a entregar? A Dios y Padre. Y va a explicar esto el apóstol Pablo, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y solo falta un enemigo que ponga debajo de sus pies, y es la muerte. Pero cuando la muerte, eso lo explica Apocalipsis, no lo vamos a ver, pero eso lo explica Apocalipsis, cuando la muerte sea sujeta a Cristo. Eso es lo que Pablo está tratando de decir en el versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Todavía falta una, pero cuando sea el fin, todas las cosas van a quedar sujetas a Cristo. Pero dice, exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas, y parece un trabalenguas. Sí. Así que lo voy a tratar de explicar. Esa frase que dice, exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, está hablando de Dios Padre. Sí. Entonces Cristo va a sujetar a todos, excepto a Dios Padre. Sí, sí. Se va y después Él se va a sujetar a Dios Padre, para que Dios sea todo. El año del jubileo. Todas las propiedades regresan al dueño original. Sí. Y sabes, también es interesante que cuando en la creación, pues el dueño, bueno, el mayordomo de todo era Adán, y sabemos que pues él perdió eso, y el que se hace llamar príncipe de este mundo, que es el enemigo, es el que se adueñó de esto que nos pertenecía a nosotros, claro, los mayordomos. Y cuando Jesús hace su redención, donde redime así la propiedad también, entonces ya regresa a la mayordomía de la humanidad, como lo había planeado en el inicio de la creación. Y entonces ahí la muerte empezó, desde la muerte de Cristo hasta que Dios entregue todo al Padre, la muerte va a ir perdiendo poder. ¿Se entiende lo del año del jubileo? Sí. La propiedad va disminuyendo. Es magnífico. Somos una nueva familia. Último punto. Efesios 3. Yo voy a leer Efesios 3 y me vas a ayudar, Kelly, con Efesios 2, un capítulo antes. Efesios 2, 11 al 22. Yo voy a leer Efesios 3, 5 al 6. ¿Puedo leerlo primero yo? Sí. Dice, aquí está hablando el apóstol Pablo, hablando de su apostolado, porque él tiene este misterio, un ministerio que no fue dado por carne ni sangre, sino que Dios lo llamó a ser apóstol. Y entonces dice, yo les estoy explicando el plan de Dios en los capítulos 1 y 2, ahorita tú vas a leer el resumen. Pero este misterio que en las generaciones, versículo 5, capítulo 3,
Este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Yo lo que estudiamos lo pueden revisar en la introducción al libro de Ruth, y ahí lo expliqué. Los judíos y los gentiles. Dios hizo una separación entre su pueblo y el resto de los pueblos, pero cuando vino Cristo rompió esa separación, porque así estaba planeado. Y entonces, por eso dice ahora Pablo, que ahora los gentiles forman parte del cuerpo, así como los judíos, todos copartícipes de la promesa. Les invito a que vean el capítulo de la introducción al libro de Ruth, donde ahí explico detalle a detalle. Tal vez ahorita ¿qué dijiste? O no entiendo muy bien. Ahí en la introducción lo llevo verso a verso a través de Efesios y a través de la historia del pueblo de Israel, a través de Abraham, Isaac, Jacob. Les invito a que lo vean. Pero la conclusión es, ¿qué es lo que Pablo está enseñando? Efesios 2, 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino co-ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Ahí está resumido prácticamente. Esto es lo que estudiamos en el capítulo 1, en la introducción, pero no hice énfasis en los últimos versículos del 19 al 22. Y es con lo que quiero terminar el libro de Ruth. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos. Tenemos la ciudadanía. Es decir, yo soy mexicano, Kelly es colombiana, no tengo la nacionalidad, ¿verdad? ¿Mexicana? No. A diferencia de Lina, que es nuestra hermana, amiga en el CDI, que ella sí tiene la nacionalidad. Y ahí hablaba de como ciudadanos tenemos una forma de hablar, una tierra que nos hace recordar nuestras raíces, algo que nos identifica, la familia. Y así con Cristo, a pesar de que estábamos lejos, sin las promesas, sin todo esto, por su sangre hemos sido acercados, dice Pablo, hemos sido hechos cercanos. Y ahora somos todos ciudadanos. Y eso fue lo que le pasó a Ruth. Ruth cuando se casó era moabita, pero dejó de ser moabita, y los testigos dijeron, sea esta mujer como Fares, en la casa, como Lea, como Raquel. Ya no había distinción, todos eran de la misma familia. Por eso dice miembros de la familia de Dios, por eso nos llamamos hijos de Dios. En quien todo el edificio, siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que es la doctrina, siendo la principal piedra Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, y aquí está hablando de la iglesia, porque somos piedras vivas. Esto lo va a tocar otra vez en el capítulo 3, en la oración, yo diría una oración sacerdotal de Pablo por los Efesios,
donde dice, para que puedan comprender con todos los santos, es decir, no individual, sino con todos los santos, la anchura, la profundidad, dice anchura, longitud, altura y profundidad. Y me llama mucho la atención porque habla de 4 dimensiones y nosotros por lo general hablamos anchura, longitud, altura, y él le añade profundidad. Pero ¿por qué hace esto Pablo? ¿Por qué? Porque él lo ve como un edificio. Cuando tú entras en un edificio, estamos en este edificio, vemos una anchura, una longitud, una altura, pero hay una profundidad, los cimientos. Y eso es lo que está hablando aquí Pablo, los fundamentos. Y por eso, de conocer el amor de Cristo, no el amor que nosotros tenemos por Cristo, sino el amor que Cristo tiene por nosotros. Y esto no es a través de una persona, no es a través, más bien, no es de que yo me aparto y yo lo conozco a Dios solito. Eso no existe. El cristiano así solo, aislado, no existe. De hecho, la definición de miembro es formar parte de un cuerpo. No puede estar mi brazo separado de mi cuerpo. Si no, no se puede mover, se muere. Lo mismo pasa con todos nosotros. Somos un edificio que bien coordinado va creciendo. Va creciendo. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es por eso que ya no había templo. En Apocalipsis, cuando Juan vio la ciudad, dice, no vi templo. ¿Por qué? Porque su pueblo es la morada de Dios. Y como leímos en Jeremías, que es muy parecido a la frase que también vemos en Apocalipsis, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. La invitación es que desarrollemos una relación personal con Jesucristo a través de su palabra, de su Espíritu y de la iglesia. Sí, congreguemos. Muchísimas gracias, Job. Espero que haya sido de gran beneficio, para mí lo fue. Y los invitamos a que nos congreguemos, nos juntemos. Hay una gran bendición en estar todos juntos en armonía, que es muy placentero. Les agradecemos su tiempo. Saludos a muchas regiones que nos mandan saludos. Y esperamos que nos acompañen de nuevo la próxima semana con otro estudio muy interesante que de seguro va a ser de gran bendición para todos. Sí. Gracias. Hasta luego.